Ciertas zonas del mundo son célebres por sus inusuales e inexplicables desapariciones. Estos lugares suelen estar rodeados de mitología y especulaciones que se remontan a siglos, con innumerables teorías para explicar las desapariciones. La mayoría de nosotros ha oído hablar del Triángulo de las Bermudas, región geográfica en el Océano Atlántico Norte, donde barcos y aviones desaparecen misteriosamente. Menos conocido, pero mucho más mortífero, es el Triángulo de Nevada, situado en el corazón de Estados Unidos, donde han desaparecido o se han estrellado más de 2,000 aviones. ¿Qué pasa, Igu Crew? Hoy vamos a cubrir el legendario Triángulo de Nevada, conocido como una trampa en las montañas y un cementerio de aviones. Hablaremos de algunos de los casos de desapariciones más famosos y misteriosos. Si te gusta el crimen verdadero, los misterios e historias reales, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte. Ahora entremos en materia. Nacido en Jackson, Tennessee, el 22 de abril de 1944, James Stephen Fawcett parecía destinado a hacer grandes cosas. El joven, ágil y enérgico, creció escalando las imponentes montañas de California, pasando el día bajo un sol abrasador. Cuando cumplió 13 años, ya había obtenido el título de Eagle Scout, el rango más alto que se puede alcanzar en los Boy Scouts de América. Años posteriores, fue jefe de logia en la Orden de la Flecha, la Sociedad de Honor de los Boy Scouts, y trabajó como guardabosques en el Rancho Philmont de Nuevo México durante el verano de 1961. La naturaleza aventurera de Stephen lo llevó hasta la Universidad de Stanford, donde sus hermanos de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon lo convencieron para que nadara hasta Alcatraz, cerrada 2 años antes, para izar una pancarta en los muros de la antigua prisión. Aunque consiguió llegar a la famosa isla luchando a través de aguas notoriamente agitadas y heladas, los esfuerzos de Stephen resultaron inútiles, tras ser frustrados por un guardia de seguridad demasiado entusiasta. El verano después de graduarse estaba destinado a ser su última aventura, en la que Stephen pasó meses escalando montañas en Europa y nadando en los Dardanelos antes de volar de vuelta a Estados Unidos y trabajar en múltiples empleos, incluyendo IBM, Deloitte & Touche y Marshall Fields. Iniciando la década de 1980, Stephen estaba harto de trabajar para otros. Rápidamente descubrió que tenía talento para alquilar membresías de bolsa a posibles operadores de piso, lo que logró aprovechar para lanzar sus propias empresas, Marathon Securities y Lakota Trading. Ambas empresas trabajaban alquilando membresías de bolsa, transformando a Stephen en millonario de la noche a la mañana. El rápido entorno y los elevados riesgos del sector atrajeron su sentido de aventura, lo que le permitió prosperar en un panorama empresarial en el que muchos otros se habían estrellado. Además de ser un empresario estadounidense de increíble éxito, Stephen, conocido cariñosamente como Steve, también era famoso por una serie de récords mundiales que le llevaron a vivir aventuras en globos, veleros, planeadores y aviones a motor. Era un excelente aviador que presumía de habilidades y experiencias que nadie más tenía ni tendría jamás. De hecho, en 2002, Steve se convirtió en la primera persona del mundo en completar solo una circunnavegación ininterrumpida y sin reabastecimiento. Una hazaña increíble que disparó su fama. Ese año recibió el máximo galardón de la aviación, la Medalla de Oro de la Federación Aeronáutica Internacional, y 5 años después ingresó en el Salón de la Fama de la Aviación. Una década antes ya había sido incluido en el Salón de la Fama de los Globos y Dirigibles, gracias a que fue la primera persona que dio la vuelta al planeta sin escalas en un globo aerostático solo, entre otros impresionantes logros. Pero en la mañana de septiembre 3 de 2007, la fenomenal y emocionante vida de Steve se truncó inesperadamente. Ese día había despegado en una avioneta monomotor, Super Decathlon,
desde una pista privada cerca de Smith Valley, Nevada. Tenía suficiente combustible para que durara entre 4 y 5 horas. Como piloto consumado, el vuelo debería haber sido rutinario. Sin embargo, 6 horas después, sin señal de él, se lanzaron grupos de búsqueda. El transmisor de localización de emergencia de su avión, o ELT, no emitía ninguna señal, lo cual les dio un indicio de que no se había estrellado. No se encontraron restos de avión en los días siguientes, e incluso el sistema de escaneo Archer de alta gama de la Patrulla Aérea Civil no mostraba absolutamente nada. La búsqueda de James Stephen Fawcett se convirtió en la mayor y más compleja búsqueda de un solo ser humano en tiempos de paz en la historia de Estados Unidos, ganando interés del público y elevando a Steve a un estatus casi de celebridad, y no tenían nada que mostrar. Tras un mes de búsqueda, el 2 de octubre, se suspendieron oficialmente las operaciones para encontrar a Steve. Un año después, finalmente se encontró el lugar donde se estrelló Steve, situado a 65 millas de donde había despegado originalmente. En el lugar se descubrieron 2 huesos que se demostraron que eran suyos, lo cual parecía poner fin al misterio de la legendaria desaparición de uno de los hombres más conocidos del mundo. Poco después que se descubriera este lugar, surgió otro misterio más intrigante. Los investigadores, así como el público en general, estaban muy confundidos sobre cómo se había estrellado el avión. No había pruebas de un mal funcionamiento del equipo. Y decir que Steve era un piloto experimentado habría sido una subestimación enorme. Entonces, ¿cómo es posible que Steve se haya estrellado? Para miles de personas ya había una respuesta. Lo único que podía haber causado la trágica e inexplicable muerte de Steve era el hecho de que hubiera desaparecido en el Triángulo de Nevada. El Océano Atlántico tiene el Triángulo de las Bermudas, un tramo de agua traicionero donde durante siglos barcos, aviones y pasajeros han desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Pero los Estados Unidos tienen su propia versión, más mortífera, una zona de 25,000 millas cuadradas, conocida como el Triángulo de Nevada. Ubicado en la región de Sierra Nevada, el Triángulo de Nevada se extiende desde Reno y Las Vegas en Nevada hasta Fresno, California. Dentro del triángulo se encuentran los parques nacionales de Yosemite, Kings Canyon y Sequoia, así como la notable instalación gubernamental del Área 51, que realza aún más el misterio de la región. Llamado a menudo el cementerio de aviones, en las últimas 6 décadas han desaparecido misteriosamente más de 2,000 aeronaves, aparentemente sin ninguna causa, mientras volaban sobre esa zona. Y dado que ocupa una enorme franja de desierto y cuenta con los picos excepcionalmente altos de la cordillera de Sierra Nevada, muchos de estos restos nunca se han encontrado. La desaparición y accidente de Steve Fawcett se considera la víctima más notable del Triángulo de Nevada. Sin embargo, cabe decir que Estados Unidos está plagada de historias fascinantes y francamente aterradoras de otras personas que desaparecieron mientras sobrevolaban la región. Uno de los primeros incidentes de la desaparición de un avión aparentemente engullido por el Triángulo de Nevada fue el de un bombardero B-24 que realizaba un entrenamiento nocturno de Fresno a Bakersfield, California, a Tucson y de vuelta. El avión despegó el 5 de diciembre de 1943, piloteado por el teniente segundo Will Starbey, junto con su copiloto, el teniente segundo Robert Hester. También llevaba a otros miembros de la tripulación, el teniente segundo William Thomas Cronin como navegante, el teniente segundo Elish Fish como bombardero, el sargento Robert Bursey como ingeniero y el sargento Howard Wandke como operador de radio, tripulado por algunos de los pilotos más hábiles y experimentados del país en esta época. El avión se estrelló a las pocas horas de vuelo. Al día siguiente, otros 9 bombarderos B-24 fueron enviados en misión de rescate y una de esas naves también desapareció.
Los restos del avión de rescate desaparecido, junto con los cuerpos del capitán William Darder y su tripulación, solo se descubrirían décadas después. En 1955, cuando se drenó el embalse del lago Huntington para realizar reapariciones en la prensa, se descubrió que todos los pasajeros del interior seguían en sus puestos. En cambio, el avión que estaban buscando en un principio, pilotado por Torby y Hester, fue encontrado en julio de 1960 por investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que estaban trabajando en una sección remota a la Alta Sierra, situada al oeste del LeConte Canyon, en los parques nacionales de Sequoia y Kings Canyon. Los restos estaban dispersos a lo largo de la orilla de una masa de agua sin nombre que hoy conocemos como Hester Lake. Otro avión militar desapareció sin dejar rastro el 9 de mayo de 1957. Esta vez era un avión de entrenamiento T-33, piloteado por el teniente de las Fuerzas Aéreas David Steves, que había despegado de la base aérea de Hamilton, cerca de San Francisco, con destino a Arizona. Cuando el avión desapareció, el piloto de 23 años fue declarado muerto después de que múltiples grupos de búsqueda no encontraron nada. Sin embargo, casi 2 meses después, reapareció milagrosamente con vida. Vestido con ropa sucia y andrajosa, Steves había conseguido llegar a un campamento del Parque Nacional de Kings Canyon. El giro de los acontecimientos que describió cautivó a la nación. Según Steve, logró eyectarse del avión después de que éste explotara, pero se lesionó los tobillos por mal aterrizaje. Luego se arrastró por más de 20 millas en bajas temperaturas, con una elevación de 12,000 pies, con solo su paracaídas para mantener el calor. 15 días después, se encontró con una cabaña abandonada del Servicio de Parques Nacionales, donde consiguió algunas latas de comida y equipo de pesca. Durante las siguientes semanas, sobrevivió pescando y matando ciervos con su pistola. Finalmente, volvió a la civilización con la ayuda de un guía de tren de carga, que amablemente le permitió montar en su caballo. Esta historia pudo haber sido atrevida y valiente, exactamente el relato que habría causado sensación en los medios de comunicación internacionales de hoy. Sin embargo, muchos estadounidenses la ven con dudas y sospechas, debido a que Steve desapareció en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. El hecho de que su avión nunca fue encontrado llevó a la gente a creer que Steve pudo haber vendido su avión a Rusia. Estas teorías conspirativas no se desvanecieron hasta 1977, cuando una tropa de Boy Scouts encontró la carlinga del avión de entrenamiento T-33. Sin embargo, hasta ahora nunca se han encontrado los restos del avión. Pero quizás una de las desapariciones más escalofriantes del Triángulo de Nevada es la historia del vuelo 708 de Hawthorne Nevada Airlines, apodado Glamour's Special. Este avión viajaba regularmente a Long Beach, a Burbank y luego a Hawthorne, siempre lleno de pasajeros que querían probar suerte en el juego. El 18 de febrero de 1969, el avión desapareció, junto con 32 pasajeros y 3 miembros de la tripulación a bordo. Durante 6 meses, la tripulación intentó rescatar el Glamour's Special, perdido en una de las mayores búsquedas aire-tierra del oeste. Los esfuerzos de rescate resultaron mortales y vieron morir a otras 5 personas. Pero los restos se encontraron finalmente en el monte Whitney, el más alto de la cordillera de Sierra Nevada. Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar la razón exacta por la que el avión se estrelló, ya que no se encontraron pruebas de daños letales en su exterior, ni de fallos mecánicos o eléctricos. Inexplicablemente, parece que simplemente se estrelló. 42 años después, un excursionista que estaba en el lugar del accidente encontró un lápiz labial, la chaqueta de una azafata, monedas de una máquina tragamoneda y un rímel que sorprendentemente aún estaba húmedo por dentro. Estas eran las únicas cosas que quedaban del vuelo 708 de Hawthorne Nevada Airlines.
Aunque estas solo son algunas de las desapariciones más famosas del Triángulo de Nevada, hay otros innumerables incidentes no menos trágicos. Una de ellas incluye la historia del teniente Leonard C. Lydon, que en 1941 sobrevoló con su escuadrón de cazas de ejército las imponentes montañas de la zona, consiguió saltar en paracaídas del avión y vio exactamente el lugar en el que cayó al aterrizar en los remotos parques nacionales de Sequoia y Kings Canyon. A pesar de su testimonio, nunca se han encontrado los restos del avión, como si éste se hubiera desvanecido en el aire. Engullido por el siniestro y misterioso Triángulo de Nevada. En un caso similar, Charles Oakley y su avión tampoco han sido descubiertos. El acaudalado promotor inmobiliario despegó de Oakland, California, en agosto de 1964 y desapareció a las pocas horas de vuelo. Había recibido formación como piloto del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, lo que descartó la falta de habilidad o experiencia como causa del supuesto accidente aéreo. Pero como no se han encontrado los restos del avión, no se pueden dar respuestas exactas. Naturalmente, hay muchas ideas de por qué miles de aviones, todos ellos tripulados por pilotos entrenados con años de experiencia, han desaparecido mientras volaban sobre, dentro o cerca del Triángulo de Nevada. Como era de esperar, la teoría conspirativa más popular tiene que ver con el Área 51, la instalación secreta del gobierno ubicada a lo largo del borde oriental de la zona. En 2019, el Área 51 causó furor en todo el mundo cuando despegó un meme cómico de internet llamado Storm Area 51, que vio cómo cientos de personas se presentaban en su entrada, se encontraron con una resistencia increíble y ninguno logró entrar. Todavía muchos creen que la presencia del lugar es la razón por la que tantos aviones se estrellan y desaparecen sin causa válida. Según las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, el Área 51 se utiliza desde 1955 como lugar donde desarrollan, crean y prueban armas y aviones experimentales. Pero también hay acusaciones de que dentro hay escombros encontrados en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, en 1947, apodado el Incidente OVNI de Roswell. Un supuesto destello de un disco o platillo volante que despertó el interés de la nación, pero los militares apaciguaron los temores del público, afirmando que había sido un globo meteorológico. Las acusaciones hacen creer que el Área 51 se utiliza realmente para estudiar y comunicarse con extraterrestres. Rumores que se ven exacerbados por la estricta seguridad que rodea el perímetro y el secreto. Se dice que los guardias derriban cualquier avión civil que se acerque demasiado, lo que hace que los aviones desaparezcan misteriosamente o se estrellen en el Triángulo de Nevada. Y lo más importante, los que defienden esta teoría conspirativa indican que las desapariciones empezaron a producirse más o menos cuando el Área 51 comenzó a funcionar. Otra teoría popular, descabellada a primera vista, recurre a la idea de Albert Einstein de que el espacio y el tiempo están entrelazados, creando un tejido cuatridimensional conocido como espacio-tiempo. Esta teoría ha sido probada por un reciente estudio realizado por la NASA, que determinó que el vórtice de espacio-tiempo que rodea a la Tierra está constantemente deformado y distorsionado debido a su movimiento giratorio. De hecho, los teóricos concluyeron que regularmente aparecen grietas en el espacio-tiempo de la Tierra, abriendo pequeños portales en algunas partes del mundo, como lo son los triángulos de las Bermudas y de Nevada. Aunque no existen pruebas ni de las grietas ni de los portales, esta teoría es fascinante y relativamente lógica, por no decir otra cosa. Otras teorías más serias incluyen un error del piloto. La región montañosa de Sierra Nevada es innegablemente hermosa, con sus imponentes picos. Sin embargo, son notoriamente difíciles de navegar por su variado terreno.
los sistemas de tormentas emergentes y las fuertes turbulencias que experimentan los aviones que sobrevuelan la zona. Incluso los pilotos experimentados podrían desorientarse. Estos problemas serían aún más complicados para los pilotos con poca o ninguna experiencia de vuelo en montaña, viéndose abrumados por la amplia gama de problemas a los que se enfrentan de repente. Por ello, se puede afirmar que los errores de los pilotos podrían ser la causa de los accidentes aéreos y desapariciones en el Triángulo de Nevada. Otra teoría es la de las olas de montaña. Se refiere al fenómeno natural causado por los vientos rápidos del Océano Pacífico, que empujan a través de las laderas empinadas de la cordillera de Sierra Nevada. Estas corrientes descendientes son muy fuertes, algo así como una montaña rusa para los aviones, y suponen un peligro extremo para los pilotos. Citando al profesor Kelly Redmond, climatólogo del Instituto de Investigación del Desierto de Reno, cuando los vientos se acercan, suben de forma suave por el lado oeste, descendiendo rápidamente y generando una gran cantidad de turbulencia que puede ser causado por tales situaciones. Los aviones ligeros en particular corren el riesgo de estrellarse contra el terreno, dominados por la fuerza abrumadora de las olas de la montaña. Según el profesor Redmond, es muy fácil que un avión pequeño quede atrapado en la corriente descendente del lado del viento y no tenga la potencia o simplemente la capacidad de apartarse de ellas. Además, compara la experiencia con quedar atrapado en las aguas de las cataratas del Niágara. Seguramente, incluso los pilotos más experimentados encontrarían un escenario así de difícil de maniobrar. Esta es la razón por la que se aconseja a los pilotos, e incluso se les exige mantener una altitud suficiente sobre el terreno de Nevada, proporcionando un amortiguador en caso de que se produzcan corrientes descendentes. Pero además, el fenómeno de las olas de montaña ha provocado que muchas zonas de la región de Sierra Nevada se consideren impracticables, incluso en días despejados. Pero, ¿qué pasa con el hecho de que muchos de los lugares de accidente nunca han sido localizados? ¿O que los aviones que vuelan el Triángulo de Nevada simplemente se han desvanecido en el aire sin dejar restos? Pues bien, muchos apuntan al complejo, accidentado y montañoso terreno del Triángulo, provocado por su proximidad a la cordillera de Sierra Nevada. Por ello, la zona es extremadamente difícil de explorar e investigar, agravado por la vegetación que cubre casi cada centímetro del suelo. Sin embargo, es importante señalar que durante la búsqueda de Steve Fossett y su avión desaparecido, se descubrieron otros 8 lugares de accidente. Es muy probable que los miles de restos de aviones que no se han encontrado estén por ahí, aún por ser descubiertos, escondidos en los picos y valles del complicado y hostil terreno del Triángulo de Nevada. A pesar de las teorías que van desde las lógicas y científicamente probadas hasta las extravagantes, el Triángulo de Nevada sigue considerándose en gran medida como una fuente inagotable de fascinación. En los abundantes foros de Internet han surgido discusiones y teorías, y muchos debaten sobre la causa exacta de que más de 2.000 aviones hayan caído del cielo sin causa o razón válida, y a menudo con resultados fatales. Aunque todavía se discute sobre la existencia de portales, extraterrestres, un simple error humano y el fenómeno natural de las olas de las montañas, el hecho es que miles de personas han perdido la vida en los desconcertantes secretos del Triángulo de Nevada, y puede que nunca sepamos qué causó cada misterioso accidente.